Ellas también soñaban con amor y ternura, aunque los muros del monasterio parecían querer borrar esos sueños. Sin embargo, la vida detrás de las paredes monásticas escondía secretos, deseos y contradicciones que nos muestran que estas mujeres no solo eran símbolo de espiritualidad, sino también seres humanos con emociones y luchas internas. Hoy nos adentraremos en ese mundo cerrado y misterioso para descubrir cómo era realmente la vida de las monjas del pasado, qué secretos escondían sus celdas y por qué muchas veces las reglas y prohibiciones no lograban detenerlas. ¿Qué había dentro de los baúles que guardaban en sus dormitorios? ¿Por qué las velas permanecían encendidas toda la noche? ¿Qué oscuros secretos se ocultaban en el famoso monasterio romano de Santa Ambrogio, cubierto durante décadas por un velo de silencio? Prepárense porque esta historia les sorprenderá. El día en un monasterio comenzaba mucho antes de lo que la mayoría de las personas puede imaginar. A las 4 de la mañana, mientras el resto del mundo seguía sumido en sueños, el sonido de la campana anunciaba el inicio del día. Las monjas debían levantarse rápidamente, arreglarse y dirigirse al templo para las oraciones matutinas. En algunos monasterios se usaban métodos especiales para despertar a las hermanas, como bastones de madera o el trabajo de una despertadora, quien iba celda por celda pronunciando oraciones para animar a las demás. Tras el servicio matutino comenzaba la rutina de obediencia. Cada monja tenía asignada una tarea específica, como trabajar en la cocina, cuidar el jardín, restaurar manuscritos en la biblioteca o dedicarse a la costura y el bordado. Las habilidades artísticas, como la caligrafía o la pintura de iconos, eran muy valoradas y se consideraban parte del camino espiritual. Incluso las novicias más educadas o nobles no estaban exentas de las tareas más humildes, pues el esfuerzo físico y la humildad eran elementos esenciales en la formación espiritual. La alimentación también reflejaba esta disciplina. Las comidas eran simples pero nutritivas, basadas en gachas, verduras y pan. En días festivos a veces se permitía pescado o algún plato especial preparado según antiguas recetas monásticas. Durante las comidas el silencio era obligatorio y se escuchaban lecturas de textos espirituales. El descanso tampoco estaba libre de austeridad, las camas eran duras con almohadas de madera. Sin embargo, se hacían excepciones para las monjas mayores o enfermas, permitiéndoles disfrutar de más comodidades. A pesar de estas estrictas reglas, la naturaleza humana encontraba formas de desafiar los límites. Muchas monjas, especialmente las novicias, intentaban conservar objetos personales de su vida pasada, como cartas, fotografías o pequeños recuerdos. Esto desafiaba el voto de pobreza, pero algunas abadesas permitían una transición gradual para no imponer una ruptura total con lo mundano. Sin embargo, en otros monasterios, estas transgresiones podían llevar a severos castigos, pues se consideraban un peligro para la espiritualidad colectiva. Los monasterios no solo eran lugares de espiritualidad, sino también de secretos. Muchas de estas edificaciones albergaban pasadizos subterráneos y habitaciones ocultas que servían para proteger tesoros de la iglesia o como refugios en tiempos de guerra. Algunos de estos espacios estaban tan bien camuflados que solo unas pocas personas conocían su existencia. Las entradas podían encontrarse detrás de iconostasios, bajo losas de piedra o en las paredes de las celdas. Estos lugares secretos eran especialmente útiles en épocas de persecución, cuando los monasterios se convertían en refugios para clérigos y creyentes. A lo largo de los siglos, surgieron también escándalos y controversias en torno a estas comunidades. Algunos monasterios fueron acusados de malversar donaciones o participar en actividades comerciales poco éticas, como la venta de objetos religiosos a precios inflados. En casos más extremos se descubrieron hechos de abuso de poder, donde las abadesas vivían en lujo mientras las demás monjas sufrían austeridad. Estos escándalos a menudo provocaban inspecciones y cambios en la administración, pero dejaban una sombra sobre la reputación del monasterio. A pesar de las restricciones, había momentos de alegría y celebración. En ciertas festividades religiosas, las monjas podían disfrutar de pequeños lujos, como comidas especiales y conciertos de canto espiritual. Estas celebraciones, aunque discretas, ayudaban a fortalecer el sentido de comunidad y espiritualidad. Además, los monasterios eran centros de cultura y educación. Muchas monjas recibían formación en canto, teología e historia de la Iglesia, y dedicaban su tiempo libre, que era muy limitado, a la lectura de literatura espiritual o al bordado. La vida en el monasterio era un equilibrio entre el cumplimiento de estrictas normas y las debilidades humanas. No todas las mujeres que ingresaban podían adaptarse a este estilo de vida.
Algunas novicias, especialmente aquellas que llegaban por obligación familiar o sin entender completamente su decisión, enfrentaban conflictos internos que a veces las llevaban a abandonar el monasterio. Sin embargo, muchas otras encontraban en este camino una fuente de paz y propósito espiritual. La historia de los monasterios está llena de mitos, secretos y contradicciones. Aunque a menudo se los imagina como lugares de extrema austeridad y sufrimiento, también son espacios donde se celebran logros espirituales, actos de compasión y un profundo sentido de comunidad. Si este viaje por los secretos del mundo monástico les ha parecido fascinante, no olviden dar me gusta y suscribirse al canal. En los próximos episodios, seguiremos explorando los misterios más fascinantes de la historia humana. Déjenme en los comentarios qué les gustaría descubrir la próxima vez y hasta pronto.